¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta muerte? Es lo que a veces el ser humano se pregunta, se cuestiona. Y si hay un Dios bueno, si hay un Dios perfecto, ¿por qué entonces existe el mal? En este tema vamos a tratar de poder explicar a la luz de la Biblia por qué existe el mal, qué es lo que pasa, qué es lo que sucedió y hacia dónde vamos. En ese contexto vamos a ver lo que dice la Escritura. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El registro bíblico dice que en el principio Dios lo hizo todo bueno, lo hizo perfecto, lo hizo bueno en gran manera en la semana de la creación. En ese sentido, entonces, en el principio, todo era bueno. Entonces, ¿por qué existe el mal? Entonces, ¿por qué existe el sufrimiento? Entonces, ¿por qué existe la muerte, el dolor? ¿Por qué? Si Dios todo lo hizo bueno, si Dios todo lo hizo perfecto, ¿qué es lo que pasó para que hoy vivamos en un mundo lleno de sufrimiento? Eso lo veremos a la luz de la Biblia. ¿Cuál es la respuesta? En ese sentido, Génesis 1:27 dice que dentro de la creación perfecta, dentro de la creación que Dios ha realizado, está el hombre. Y al estar el hombre incluido en esa creación, miren lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Cómo fue creado el ser humano? Fue creado a imagen de Dios los creó. Dentro de la creación perfecta que ha hecho, en el sexto día, Dios crea al hombre, pero lo crea a imagen de él, lo crea varón y hembra a imagen de Dios. Quiere decir que esa creación perfecta que hace, incluyendo al hombre, el hombre lo crea con una facultad, le da la facultad de decidir, o lo que nosotros conocemos, el libre albedrío. ¿Por qué? Porque entonces, cuando Dios ha creado al hombre, lo crea perfecto, y esa creación perfecta incluía el libre albedrío, la capacidad de poder decidir, la capacidad de poder elegir. Esa creación del hombre incluía eso. Si el hombre no hubiera tenido la capacidad de elegir, entonces no hubiera sido una creación perfecta, porque el hombre hubiera sido creado como un robot programado para hacer lo bueno siempre, para hacer lo que Dios decía. Pero no, Dios crea al hombre perfecto, y esa perfección entonces incluía el libre albedrío. Por eso es que el hombre es perfecto. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen de Dios, donde tenía la facultad de decidir, donde tenía la potestad de decidir obedecer o no obedecer. Esa era parte de la creación perfecta. Si no, entonces no hay una creación perfecta. En ese sentido, el hombre entra en la dinámica de la creación perfecta. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado con esa facultad. Dicho esto, Dicho esto, la creación perfecta del hombre, que era parte de la creación, incluía el libre albedrío, incluía la capacidad de decidir. Eso incluía la creación del hombre al crearlo a imagen de Dios. Ahora, dicho esto, entonces, veamos, la creación perfecta de Dios, incluyendo al hombre, incluía implícitamente el libre albedrío. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Miren, cuando Dios crea al hombre, le dice en Génesis 2:15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿a dónde lo puso? En el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Viene Dios, ha creado a Adán y Eva y lo pone en el Edén y le dice,
que lo guarde, que lo labre, que lo trabaje. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Miren qué interesante. Ahí está ya la decisión. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza de él. O sea, lo ha creado perfecto. Esa creación perfecta incluía que el hombre podía decidir, podía elegir, tenía el libre albedrío, tenía esa capacidad. Entonces viene Dios y le dice, en el huerto, todos los árboles puede comer, menos uno, porque el día que coma de él, ese día va a morir. ¿Quién decidía? ¿Quién decidía? Era el hombre el que iba a decidir. Era el hombre. Dios le ha tomado y le ha puesto en el huerto y le ha advertido y le ha dicho que debe de comer de todos los árboles menos de uno, porque el día que coma de él, ese día va a morir. Ese día va a entrar el sufrimiento, ese día va a entrar el dolor, ese día va a entrar la muerte, la enfermedad, los problemas. Entonces Dios lo ha advertido, pero es el hombre el que va a decidir, porque Dios ha creado al hombre perfecto, lo ha creado con la capacidad de decidir. Entonces Dios lo ha advertido y le dice, no vaya a comer. ¿Por qué? Porque el día que lo haga va a entrar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. ¿Quién iba a decidir? Era el hombre. Y si nosotros seguimos, entonces el ser humano decide. El ser humano tiene la capacidad de decidir. El ser humano tiene la potestad de obedecer o desobedecer. ¿Y qué hizo el hombre? Veamos Génesis 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué interesante. ¿Qué decidió el ser humano? Decide desobedecer. En otro estudio veremos por qué decidió desobedecer. Si Dios había sido claro, si Dios había sido específico, Dios había advertido, y ahora el hombre ha decidido desobedecer, ha decidido comer del árbol que Dios le había dicho que el día que comieran iba a entrar el dolor, iba a entrar el sufrimiento, iba a entrar la muerte, porque iba a entrar el pecado, que es lo que trae. Entonces el ser humano, ¿qué decidió? Decidió desobedecer, y al decidir desobedecer, entonces entra el pecado, y al entrar el pecado, entonces entra el dolor, entra el sufrimiento, entra la tristeza, y es por eso que usted y yo hoy vivimos en un mundo de dolor y tristeza. Sí, podría preguntar, pero yo no decidí venir a este mundo, es cierto, pero sí puede decidir vivir condenado a la perdición eterna. ¿Por qué? Porque hay un plan de salvación. Puede que hoy usted esté enfrentando un dolor a través de una enfermedad, un sufrimiento a través de una enfermedad que posiblemente esté condenado a la muerte. Pero déjeme decirle que hay un plan de salvación, que no todo está perdido, porque hay un Dios que hizo provisión para salvarnos de la condenación y de la perdición eterna, porque el hombre decidió, porque usted y yo hemos nacido en un mundo maldecido por el pecado, pero no quiere decir que debemos morir condenados para la perdición, porque si usted y yo aceptamos a Jesús, entonces alcanzaremos salvación. Volviendo al tema, entonces el hombre decide, y cuando decide desobedecer a Dios, entonces entra el pecado, y al entrar el pecado, entra el dolor, entra el sufrimiento, entra la tristeza, entran los problemas, entra la enfermedad y entra por ende la muerte. Es ahí donde, como dice aquí Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y la muerte es sinónimo de sufrimiento, de dolor, de tristeza. Es así, inevitable.
Por eso, Dios, ¿por qué existe el mal? Porque el hombre decidió desobedecer. No es que Dios lo haya infringido, porque Dios no es compatible con el pecado, con la muerte. No, Dios es vida, Dios es perdón, Dios es redención. En ese contexto, entonces, ¿qué podemos hacer ante el sufrimiento que es inevitable? ¿Qué podemos hacer? Posiblemente hoy hay una enfermedad que nos está agobiando. Posiblemente alguien ha perdido el trabajo, posiblemente un hijo está con una enfermedad que tal vez es incurable, posiblemente hay un hogar destruido, posiblemente hay una serie de situaciones adversas. ¿Qué podemos hacer ante el sufrimiento? ¿Qué debemos de hacer? ¿Derrumbarnos? ¿Qué podemos hacer? Veamos lo que la Biblia nos puede enseñar. Dice ahí, Job. ¿Cuántos hemos oído hablar de Job? ¿Cuánto hemos leído de Job? Job es el prototipo de la realidad humana hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué es el prototipo? Porque cuando uno va a la historia de Job, encontramos que Job pierde las posesiones. De la noche a la mañana, Job está envuelto en un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y ahí está, y viene Satanás y le arrebata todas las posesiones de ser un hombre rico, de ser un hombre con muchas posesiones. De pronto lo ha perdido todo, lo ha perdido todo y está en la calle, está en la pobreza, está en la miseria de la noche a la mañana, como puede ser el caso de alguno de nosotros. Después, no solo eso, pierde a sus 10 hijos. Óiganme, sus 10 hijos. Él tenía 10 hijos. Y de la noche a la mañana el diablo se los arrebata y les quita la vida y se queda sin sus 10 hijos. Puede imaginarse el dolor que está enfrentando Job al perder sus hijos. Si había estrés, si había preocupación, si había aflicción al perder las posesiones, ahora al perder a sus 10 hijos hay un dolor irreparable, hay un dolor indescriptible. Hay un dolor en el corazón de Job al perder sus 10 hijos, al ser arrebatado, porque el diablo se lo ha arrebatado, al igual que las posesiones. No solo eso, no, el drama no solo llega allí, también el diablo le infringe una enfermedad que lo atormenta día y noche, una enfermedad que no lo deja dormir, una enfermedad que le hace larga la noche, le hace tortuosa la noche, el día y la noche, una enfermedad que lo estresa, que lo agobia, que lo angustia. El diablo se lo ha infringido. Miren, esa puede ser la realidad de alguno de nosotros con una enfermedad, con un cáncer que lo está llevando a la muerte, una enfermedad insoportable. Eso está viviendo Job. El sufrimiento es real para él y lo está viviendo en carne propia. No solo eso, la esposa, el único apoyo que podía tener, ahora viene y lo abandona le dice, maldice a tu Dios y muérete. Oh, qué drama, qué escenario más complicado. ¿Por qué? Porque ahora viene y el único apoyo, el único consuelo humano que pueda tener, lo está abandonando. ¿Qué podemos pensar? ¿Cómo crees que se sentía Job? ¿Qué es lo que está pasando por la mente de Job? ¿No creen que hay angustia? ¿No creen que hay preocupación ante este sufrimiento real que está viviendo Job? Aparte de eso, no hay una explicación razonable a lo acontecido. Él busca respuesta. Él pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué él? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué de la noche a la mañana la vida cambió? ¿Por qué? Y no hay una explicación. No hay, él no la encuentra. Trata de buscarla, trata de encontrarla, pero no lo hay. Aparte de eso, hay una situación que lo agobia, que lo hiere en su corazón. ¿Y saben cuál es? El silencio de Dios. Él pregunta, él le dice a Dios, ¿qué pasa? Pero Dios guarda aparentemente silencio. Y no hay una respuesta de parte de Dios que lo pueda consolar. Job, mi querido hermano, mi querido amigo, es el prototipo de la realidad humana. Puede que hayas perdido las posesiones, el empleo, una casa. Puede, puede.
el carro, puede que lo haya perdido, no sé, puede que haya perdido la familia, un hijo, un ser querido, puede que lo haya perdido y esté viviendo ese dolor, ese sufrimiento ante el féretro, impotente, incapaz de poder hacer algo. Puede que esté ahora con el diagnóstico de una enfermedad que posiblemente para la ciencia es incurable. Puede que sea una realidad. Puede que lo haya abandonado la familia y se encuentre solo ante el sufrimiento. Puede que usted no encuentre explicación a lo que está viviendo. Y para colmo, usted quisiera la respuesta de Dios. Usted quisiera que Dios le respondiera a veces de manera audible, a través de alguna señal palpable. Pero Dios guarda silencio. Es el prototipo puede que sea Job el prototipo de alguno de nosotros. ¿Qué hizo Job ante este escenario tan desastroso, ante estas calamidades, ante este sufrimiento, ante este dolor? ¿Qué hizo Job? La Biblia dice que Job se mantuvo fiel a Dios. Y dijo, aunque Él me mate, aunque Él me quite la vida, seguiré creyendo en Él. ¿Cuál será su respuesta ante el sufrimiento? ¿Qué hará usted, amigo? ¿Qué hará usted ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la tristeza? ¿Blasfemará contra Dios o se mantendrá fiel a Dios? ¿Qué hará ante ese escenario? ¿Creó Dios a Satanás? Podríamos preguntarnos, ¿por qué lo creó? ¿Por qué? Oh, Dios no es el creador del sufrimiento, del dolor, del mal. No lo es. Eso es categórico. ¿Saben? La Biblia dice en Ezequiel 28, 14 y 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Cómo creó Dios a este ángel? Perfecto era en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo creó Dios a este ángel? Perfecto. ¿Por qué? Porque lo hizo con la capacidad de decidir y él decide rebelarse contra Dios, él decide sublevarse contra Dios y entonces se convierte en Satanás, se convierte en un ángel malo, en un ángel que era el embajador del mal, del sufrimiento. Dios no creó a Satanás, Dios creó un ángel perfecto, pero él decide hacerse malo. Él decide convertirse en Satanás. Dios lo creó perfecto, pero él decide. Al crearlo perfecto, tiene la potestad, la capacidad de decidir. Ahora, ¿por qué no lo destruyó a Satanás cuando se rebeló? Entonces oí una gran voz. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Apocalipsis 12 dio. ¿Por qué no lo destruyó? Porque cuando el diablo se rebeló en el cielo, lo acusó a Dios de ser un Dios tirano, de ser un Dios dictador, de ser un Dios injusto, de tener un gobierno autoritario y acusaba no solo a Dios, sino a todos aquellos que eran sus hermanos. Entonces Dios, para demostrar que lo que el diablo decía, lo que el diablo expresaba era mentira, dejó que siguiera el tiempo para que se viera la diferencia entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y con el tiempo se descubrió que el reino de Satanás trae dolor, trae sufrimiento, trae tristeza, trae la muerte, trae la enfermedad, porque trajo el pecado. Por eso es que Dios dejó que siguiera el curso del reino de Satanás para demostrar que el diablo mentía, para demostrar eso. Ahora, mi estimado amigo, mi estimado hermano, Dios promete quitar el sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos esperan ese día glorioso? Sí, Dios promete ponerle fin a la maldad, al dolor y al sufrimiento. Dios promete destruir el pecado y por ende la muerte. ¿Por qué? Miren lo que dice Apocalipsis 21, 1 al 5. Vi un cielo nuevo. Ah, qué alegría este texto. Una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi, o sea que no le cuentan, vio, ya está listo, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Miren el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Amén, aleluya. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué cosa dice? Pasaron. Dios promete quitar el sufrimiento. ¿Quiere vivir ese día? ¿Quiere experimentar ese acontecimiento glorioso? Yo sí, donde ya no habrá más dolor, sufrimiento. Puede que hoy haya una enfermedad que le robe el sueño, la felicidad y esté sufriendo, querido amigo. Puede, algún problema inevitable. Pero Dios promete que un día lo quitará. Dios promete hacer eso. Dios promete quitarlo, solo que debemos de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Dios volverá a restaurar todo de nuevo. Cuando ese día llegue, usted y yo podamos estar de pie esperando el retorno de Jesús. Esa es la invitación del cielo. Así como Job se mantuvo fiel, hoy yo le invito a que usted y yo nos mantengamos fiel a Dios aún en medio de la adversidad y del dolor, porque Dios ha prometido restaurar todo de nuevo. Que Dios le bendiga, mi estimado amigo, mi estimado lector.